Muy buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta presentación de los dos libros que tenemos preparados para ustedes con motivo del 25 aniversario del Museo de Historia Mexicana. Primeramente, presentaremos la publicación del trabajo de investigación ganador de la tercera edición del Premio Museo de Historia Mexicana sobre investigaciones del noreste de México, ¿Dónde habita el olvido?, conformación y desarrollo del espacio público en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, 1980-2007, el cual estuvo a cargo del maestro Jaime Sánchez Macedo, que hoy se encuentra con nosotros. Queremos agradecer particularmente el apoyo del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, porque fue gracias a ellos que se hizo posible esta edición. Es una coedición entre tres museos y Conarte, así que muchísimas gracias por este apoyo. Se encuentra con nosotros la doctora Melissa Segura. Muchísimas gracias, secretaria técnica de Conarte, muchísimas gracias por este apoyo. Y posteriormente presentaremos el libro conmemorativo 25 años, 25 miradas sobre la historia de México, el cual reúne textos sobre piezas de la colección de este museo para ilustrar y narrar momentos de los momentos cruciales del devenir histórico de nuestro país. Bien, pues me permito presentar a nuestras personalidades del día de hoy. Nos acompaña la doctora Lilia Palacios Hernández. Ella es licenciada en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras, con maestría en Metodología de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Utrecht, Holanda. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son la historia social, la sociología de la empresa, la cultura del trabajo y las relaciones industriales. Es autora de libros, capítulos y artículos de revista en los que destacan oficios urbanos tradicionales, el lado invisible de la cultura laboral regiomontana, Cuando México enfrenta la globalización, permanencias y cambios en el área metropolitana de Monterrey. Se encuentra también con nosotros el doctor Carlos Recio, doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad Lumière Lyon de Francia, maestro en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad Lumière Lyon, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana Santa Fe, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Monterrey y actualmente es profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales líneas de investigación son la semiótica visual y urbana, así como la historia del noreste de México del siglo XVI al siglo XX. Es autor y coautor de varios libros y artículos de revistas y periódicos sobre aspectos de la historia de Saltillo y el noreste de México. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como conferencista en una gran cantidad de congresos, así como varias participaciones aquí en el Museo de Historia Mexicana, y en el premio, de hecho, fungió como jurado calificador. Finalmente está Jaime Sánchez Macedo, el autor de este trabajo. Es licenciado en Historia y Estudios de Humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresado de la maestría en Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, con sede en la Ciudad de México. Forma parte de la Red Patrimonial Industrial de México, Conservación, Estudios y Divulgación, así como de Red de Investigaciones sobre Documentales. Actualmente cursa la maestría en Conservación, Acervos Documentales en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel de Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Y como las damas son primero, empezamos con la doctora Lilia, por favor, continuamos con el doctor Carlos Recio y finalizamos con el maestro Jaime. Muchas gracias. A ver, ¿sí se escucha? Ok, gracias. Bueno, pues estoy bien contenta, medio dormida, porque anoche a las 2 de la mañana andábamos llegando Octavio Herrera y yo de Ciudad Juárez de un encuentro de historia económica del norte de México que comanda desde hace 28 años Mario Ceruti, pero pues no había manera de no estar con Jaime, no había manera de hacer eso. Entonces, como ya puse eso como pretexto, cualquier cosa que esté mal leída, por favor me disculpan, así es de que inicio la lectura. Apenas leí el título de este libro, Donde habita el olvido,
me retumbaron las palabras de dos autores, de Marc Gagnon cuando dice: el olvido debería ser el primer objetivo de meditación de todo historiador, y de Iván Illich cuando sostiene: el arte de habitar forma parte del arte de vivir. El libro trata de la desmemoria de una ciudad cuatricentenaria, de la ciudad cuya brújula solo apunta a lo que en el momento se quiere entender por progreso y crecimiento. Ante este fetiche, todo lo material tiene fecha de caducidad, siempre corriendo hacia el olvido en pos de lo nuevo, de lo moderno. Pero la ciudad es un tablero en el que hay que acomodar a sus distintos actores y sus interrelaciones. De otra manera, caeríamos en lo que aquí se nos previene. La ciudad no es una abstracción, ni tabula rasa. Es el terreno de las relaciones sociales y de la confrontación de intereses. Por lo que el desdén de lo tangible que se destruye y la desmemoria sobre lo intangible sería entonces un resultado esperado por los grupos culturalmente hegemónicos, los que en esta ciudad hicieron del mito del desierto y del hombre industrioso, de la laboriosidad y el progreso, credo e identidad. Bajo este canon cultural en Monterrey, donde la ciudad ha sido tratada por su clase empresarial como un activo más, es fácil encuadrarla en el planteamiento de Harvey Moloch y John Logan, quienes en 1987 definen la ciudad como una máquina local de crecimiento para las élites, que conciben el suelo y el entorno construido como mercancías de las que extraer valor. Son estos los que determinan la forma de la ciudad y la distribución social de la misma, aunque no necesariamente los usos y sus formas de apropiación. Por tanto, el pasado urbano como memoria colectiva, como conciencia citadina, es poco útil para los agentes económicos. Por ello, dice Jaime, la tabla rasa ha sido un dispositivo al que se ha recurrido con frecuencia en la búsqueda por eliminar el pretérito del espacio urbano. Esta deliberada necesidad de olvidar el estado previo para conseguir o crear algo en el presente constituye precisamente uno de los principales postulados de la modernidad. Cierro la cita. El consenso necesario para toda intervención urbana, arrasadora, precisamente se alberga en ese canon identitario que, en palabras de Moloch y Logan, permite conectar el orgullo cívico de los objetivos de crecimiento, vinculando los supuestos beneficios económicos y sociales del crecimiento en general. Y aquí no me queda más que decir a Monterrey y sus grandezas. En este tenor, la investigación que realizó Jaime se guió por la siguiente hipótesis: la articulación del conjunto Gran Plaza, Paseo Santa Lucía, Parque Fundidora, ha facilitado la mercantilización del espacio urbano y ha generado procesos de expulsión de población, los cuales hoy en día contribuyen a perpetuar la imagen ruinosa y de abandono dentro del primer cuadro de la ciudad. Para mostrarla, Jaime recurre a dos conceptos clave: espacio público contingente y espacio público planificado, conceptos que instrumentaliza para diferenciar entre los espacios creados en el tiempo por las continuas interacciones de las personas en sus múltiples ámbitos de la vida cotidiana, de los diseñados por los diversos agentes urbanos. El espacio contingente discurre en ámbitos como el hogar, el barrio, las calles, los comercios y los espacios de trabajo, en tanto que el espacio planificado se conforma atendiendo a tres componentes acentuados en el actual capitalismo neoliberal: el del control en el uso, el de la potencialidad financiera y la determinación de la imagen de ciudad que se quiere proyectar. En el caso estudiado, nos dice el autor, el motivo de esta investigación consistiría precisamente en indagar sobre el proceso e implicaciones que conllevó la transformación del espacio público de tipo contingente en otro planificado. Además, el texto da cuenta y reconocimiento de numerosos estudios teóricos y de caso que sustentan o se confrontan con los resultados obtenidos. El conjunto de la investigación es un diálogo interdisciplinario entre la historia social y urbana, la fotografía, la arquitectura patrimonial, la sociología y la literatura. Asimismo, la investigación pasó por la profusa revisión de archivos documentales, hemerográficos y visuales, como por la recuperación testimonial a través de la entrevista a exvecinos de los espacios destruidos como de exobreros liquidados. El libro se condensa en 3 capítulos. El primero, que habla de renovación urbana y espacio público en el centro de Monterrey, contiene la exposición y análisis del contexto político y económico en que se desarrollaron cada uno de los 3 proyectos de reingeniería urbana. Describe cómo,
entre crisis económicas y ajustes en los intereses empresariales, los planos y objetivos originales se alteraron hasta quedar lo que conocemos. Bastante lejos de los iniciales. Ni la macroplaza se convirtió en el Central Business District y el Paseo Santa Lucía ni la sombra del Riverwalk de San Antonio. En cuanto a fundidora, allí el objetivo original se cumplió a cabalidad. Quiebra inducida y despido masivo de trabajadores en 1986. Fin al sindicato rebelde, fin a la estabilidad del trabajo, fin a la seguridad social negociada contractualmente, bienvenido el liberalismo. El parque ya se iría pensando. En el segundo capítulo sobre el habitar desplazado, para Jaime lo central es que todo el rediseño urbanístico que conformó un nuevo espacio planificado se hizo a costa de la desaparición de otro espacio también público. Resultado no del trazo del arquitecto y del ingeniero civil, sino de la contingencia vivencial de personas que allí habitaban como vecinos, transeúntes, consumidores, comerciantes, trabajadores, etcétera. Y aquí todos los que fuimos jóvenes y pasamos por la calle Zaragoza y anduvimos por el barrio del Nejayote y anduvimos, nos vienen las memorias, las imágenes inmediatamente. A mí me pasó cuando estaba leyendo el libro. Son espacios que el tiempo y los cambios de uso de usuarios y habitantes se había conformado un espacio urbano muy heterogéneo, funcional pero descuidado, vital pero desigual, por tanto, estéticamente alejado del canon pulcro y ordenado de la modernidad, concepción en la que no cabe la pobreza o la heterogeneidad social como primera imagen del centro de la ciudad. Leo una cita de pie de foto incluida en el libro. Así era el centro de Monterrey en 1979. Centenares de viejas y decadentes construcciones, sórdidos callejones, cabaretuchos, centros de vicio, prostíbulos, cantinas, taquerías, comercios de ínfima categoría, antiestéticos anuncios y sucias vecindades en ruinas. Es la cita de un periódico. La arrogancia de clase no alcanza para comprender el porqué del deterioro urbano y mucho menos para concederle valor a otras formas de vivir y de habitar. Por tanto, había necesidad de renovarlo, de regenerarlo, tirando junto con el agua sucia la historia citadina y las relaciones comunitarias allí construidas y vividas día a día. Por eso sostiene Jaime, la renovación del centro de Monterrey partió de una valoración negativa de esa porción del centro de la ciudad en términos sociales y urbanísticos, porque lo que importaba era darle una nueva cara a Monterrey. Pero había que desplazar, expulsar y liquidar a quienes habitualmente allí vivían o laboraban. El fenómeno del desplazamiento por reconstrucciones urbanas ya estaba muy avanzado en ciudades norteamericanas y europeas de antiguo origen industrial. En 1985, Peter Marcuse escribió: el desplazamiento de hogares y barrios puede ser una experiencia demoledora. Las políticas públicas deberían, por regla general, minimizar los desplazamientos. Sin embargo, una serie de políticas públicas, particularmente las interesadas en la gentrificación, parecen fomentarla. Para estos años 80 en Monterrey el término gentrificación no circulaba, pero el desplazamiento sí fue planeado y ejecutado como política pública. La experiencia de habitar y deshabitar, de la clausura y derrumbe de viviendas y de todo el equipamiento público, comercial, etcétera, le sucedió a una población inerme ante el hecho, habitantes y citadinos desinformados y llenos de rumores. Hubo pues, reconstruye Jaime, a partir de los testimonios recuperados, desinformación, violencia, abuso económico, y ante esto la mayoría prefirió negociar y abandonar. Y los menos que trataron de resistir fueron despojados en medio de vejaciones. ¿Y a qué se refiere Jaime en el libro a eso de espacio público contingente? Es para mí una de las partes más bellas y propositivas de este libro. Son los espacios que construimos, que nos apropiamos, que territorializamos o como define un autor citado en el libro, son los espacios de la gente. Jaime en su indagar ubicó los siguientes: la casa, las calles, los barrios, el comercio de proximidad, la fábrica, el agua y finalmente la nostalgia asociada con el centro de la ciudad. Y se van escuchando las voces. Testimonios que confirman a Illich. El arte de vivir no se limita a modelar un espacio interior, dice Illich.
lo que se extiende más allá del umbral de nuestra puerta de entrada, es igualmente modelado por este arte. De este lado es el hogar, del otro los ámbitos de comunidad. Habitar es permanecer en sus propias huellas, dejar que la vida cotidiana escriba las redes y las articulaciones de su vida en el paisaje. En el último capítulo, la reflexión se dirige a preguntarse: ¿qué pasa en una ciudad en la cual se niega el carácter histórico de lo que debiera ser su centro histórico? Toda vez que la construcción del espacio público planificado ha resultado en el mecanismo más devastador de los últimos años, y la foto que tenemos atrás no nos deja mentir. ¿Y a qué se redujo el patrimonio urbano? Porque destruyeron todo vestigio de modos de habitar, tanto de modestos propietarios como de inquilinos pobres, desarticulando con ello todo el entramado de vida barrial, comercial, de esparcimiento y entretenimiento y de trabajo. Eso que ahora los arquitectos andan descubriendo con los llamados usos mixtos de los edificios que febrilmente construyen en la ciudad. Creo que por eso Illich le decía en 1984, chequen, todo es en los 80, estos grandes cambios. A los reales arquitectos británicos les decía: el arte de vivir es una actividad más allá del alcance del arquitecto. Por tanto, se pregunta Jaime, ¿qué valía la pena conservar? Hoy día la respuesta está expuesta a la vista de todas las personas. Los edificios de la iglesia, la catedral de la ciudad, la capilla de los dulces nombres y la iglesia del Sagrado Corazón. El Estado, los distintos edificios de gobierno y la burguesía. El Casino Monterrey y el Círculo Mercantil Mutualista, esos son los definidos ahora como el patrimonio de la ciudad. El nuevo espacio público planificado desproletarizó el centro de la ciudad, afirma el autor. Y aquí, al engarzarse el cierre de fundidora con la negativa sistemática del fideicomiso privado que administra el parque a entregarles a los exobreros un espacio para hacer un museo del trabajo, es parte de lo que señala Loy Baquan sobre la eliminación literal y metafórica del proletariado en la ciudad. La unificada y compacta clase obrera trabajadora que ocupó el lugar central de la escena histórica hasta la década de 1970 se ha marchitado, fragmentado y dispersado. Esto confirma y posibilita el cambio del papel del Estado, de garante de cierta cobertura social para las poblaciones de bajos ingresos a facilitador de instalaciones y servicios empresariales para urbanitas de clase media y alta. Finalmente, la aportación de la investigación de Jaime es una contribución directa y comprometida a la reconstrucción de la memoria dispersa de esta ciudad, de parte de su historia subalterna y soterrada, parte de esta historia que es también ambiental. ¿Cuál desierto? ¿Cuál falta de agua? Calor intenso y suelo yermo son dos cosas distintas. ¿O dónde se ha visto emerger una cervecera en tamaño y duración donde no hay recursos hídricos? Por lo mismo, tiene el enorme valor de recordarnos en este presente neoliberal una frase muy trillada, pero hoy absolutamente pertinente, y parafraseo: quienes no conocen su historia estamos condenados a sufrirla nuevamente. Es decir, hoy en Monterrey, en este Monterrey en plena reingeniería urbana, las mismas familias empresariales aplicadas al desarrollo inmobiliario ahora están empecinadas en borrar de su imagen de ciudad tercerizada y glamurosa nuestro último patrimonio vivo de la historia social y obrera de esta ciudad, la Colonia Independencia. Y el gobierno, con un discípulo de Martínez Domínguez en la silla, está ratificando el papel del Estado como facilitador y promotor del interés privado. Conocemos sus proyectos de interconexión, de distritación de la ciudad, de la búsqueda del apoyo eclesiástico para convertir la Loma Larga en territorio de gentrificación y de turismo religioso. Pero a diferencia de los habitantes de este centro desaparecido, los de la Loma sí están informados del acecho en que se encuentran y se defienden para ello. Este libro es sin duda una gran aportación para la historia de la ciudad, pero también para el presente de la ciudad. Jaime, muchas gracias y te quiero mucho. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias. Primero, a Lilia por esta extraordinaria intervención, muy puntual y muy amena. Espero estar a la altura de tus palabras.
También a Jaime, que bueno, en 2 ocasiones tuve la ocasión de leer su trabajo, primero como jurado, al igual que Octavio Herrera, que aquí está con nosotros, y Luisa Boites, a quienes, bueno, de quienes tengo un grato recuerdo de aquella experiencia, de aquel día largo del mes de octubre, si mal no recuerdo, del año pasado, en la que pues finalmente quedó como triunfador Jaime Sánchez Macedo, y te agradezco mucho también el haberme dado esa oportunidad de dar lectura detenidamente a tu texto. A Magdalena Cárdenas también, muchísimas gracias. Nos vemos poco, a pesar de que somos paisanos, pero siempre con mucho afecto de mi parte. Luis Felipe también, igual muchas gracias. Y bueno, todos los colaboradores del museo que nos han invitado. Bueno, les he de decir que yo he tenido la oportunidad, o la vida me ha dado la oportunidad de vivir en al menos 6 ciudades distintas a lo largo de mi vida. Bueno, en Saltillo la mayor parte del tiempo, pero estuve en Monterrey 6 años, aquí hice la carrera y trabajé un tiempo. Y en algunas otras ciudades he estado pues entre 2 meses y 5 años, de manera que, bueno, 1 mes me parece suficiente para entrar de lleno en el conocimiento de una ciudad. Y me he dado cuenta, después de la lectura de esta obra, donde habita el olvido, que en todas las ciudades existe ese debate entre el anclarse en una tradición y encaminarse hacia la modernidad, con todo lo bueno y lo malo que implica cada una de las decisiones. Recordaba ahorita justamente, por ejemplo, en Seúl, el canal que lleva al río Han, un canal que había sido tapado para hacer una autopista o un periférico de un 2º piso, finalmente y después de un largo debate fue derribado y fue rescatado ese canal. Yo lo tuve ocasión de caminarlo 3 o 4 veces y es formidable ver cómo se rescató un espacio que había sido totalmente aniquilado y donde se ha recuperado para las aves, para los peces y sobre todo para la gente. Por otro lado, en la ciudad de Lyon, donde yo viví 5 años, hubo un gran debate sobre la destrucción de la parte renacentista. El Renacimiento entró de Italia a Francia a través de Lyon y se pensaba hacer una autopista que conectara con Grenoble, y precisamente el inicio de esa autopista era en el Viejo Lyon. Afortunadamente hubo una gran oposición y el Viejo Lyon existe y es la parte turística de la ciudad. Por otro lado, en Sevilla recuerdo la Plaza de las Setas, que incluso el nombre de la Plaza de las Setas, que parece una serie de hongos, quizá lo recuerden, que ha sido muy criticado y que fue hecho, bueno, de una manera así muy imperativa, ¿no? Hace como 10 o 12 años. Y finalmente, bueno, de Florencia, pues es una ciudad muy anclada en el pasado. Lo único que recuerdo es, así como, además de la rehabilitación de los puentes después de la Segunda Guerra, el traslado del David. Y seguramente creo haber leído algo sobre la gente que se oponía a que el David de Miguel Ángel saliera de la Plaza de la Señoría, donde siempre había estado, para estar donde actualmente se encuentra, en la Galería de la Academia. Lo que quiero decir con esto es que el tema que nos ofrece y que le dedicó seguramente muchos desvelos y muchos meses o años de estudio Jaime Sánchez, es un tema de polémica, no solamente en Monterrey, en Saltillo acabamos de vivir también una experiencia con una torre horrible que han hecho y que, bueno, yo estuve contra también, pero finalmente se hizo. Y de alguna manera, bueno, estamos en ese contexto, un contexto regional, nacional e internacional. Y quisiera comentar diciendo que hay ciudades reales y ciudades imaginarias. Hay ciudades que son observables y otras que son invisibles. Las primeras ciudades reales tuvieron lugar en el área del creciente fértil, en Mesopotamia, bañadas por los ríos Tigris y Éufrates, Eridú, Erej, Lagash, Kirs, Ur. En tanto que las ciudades imaginarias alentaron ambiciones e impulsaron exploraciones. El Dorado, la Quivira, las 7 ciudades de Cíbola, la ciudad de los Césares. Las ciudades observables tienen una traza y un destino. Las ciudades imaginarias, nos lo dice Ítalo Calvino, más bien las invisibles, son extraordinarias y pueden habitar en ellas seres igualmente extraordinarios y fabulosos. Pero las ciudades son como los seres vivos, se desarrollan, crecen, se transforman. Al habitarse, se crean, se imaginan y van construyendo historia. En este contexto se ubica la obra que ahora presentamos. La transformación urbana es producto del tiempo, aunque también en algunos momentos producto de las confrontaciones bélicas, como lo vemos en Europa en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o bien de estrategias
y proyectos por parte de los actores sociales o de los dirigentes políticos o los empresarios, como es el caso actual del libro que nos convoca. En esta obra de Jaime Sánchez Macedo, esta obra se orienta a estudiar un determinado espacio de la ciudad de Monterrey y su desarrollo. Analiza con profundidad las implicaciones sociales y patrimoniales de la construcción de 3 grandes proyectos de espacio público en el centro de la ciudad. De esa manera nos explica cómo el desarrollo de los proyectos de la Macroplaza o Gran Plaza, que es el nombre real, el Paseo Santa Lucía y el Parque Fundidora realizados entre 1980 y 2007 modificaron la imagen urbana y la forma de habitar esta zona de la ciudad. No se trata de una reseña histórica, sino del establecimiento de una tensión entre lo tradicional y lo moderno, o lo posmoderno, podríamos decir, entre la forma de habitar y las formas de tránsito en el paseo, en el parque, en la plaza. Se trata de un proyecto, del proyecto de transformación urbana más importante que ha tenido lugar en el centro de Monterrey. Los proyectos corresponden, como hemos dicho, a 3 dimensiones diferentes, aunque son complementarias. Se trata de una plaza, que es un lugar tradicional para permanecer temporalmente, ¿no? Como dice Habermas, los espacios públicos son de todos, pero al mismo tiempo de nadie. Es decir, todos los habitamos temporalmente y ni siquiera por un día, ¿no? Si ustedes recuerdan la película Cinema Paradiso, hay un hombre que todos tildan de loco que dice que la plaza es de él, ¿verdad? Y se saca la lotería y pues realmente la plaza resulta ser de él, porque ahí ponen la sala cinematográfica de cine, ¿no? Pero en realidad alguien que se apropia del espacio. En Saltillo tenemos también un personaje, Adrián Rodríguez, que él decía que la plaza era suya, ¿no? Que era la sede de una universidad, etcétera. Pero finalmente, bueno, la plaza es para permanecer temporalmente, un parque que es un espacio para desarrollar actividades lúdicas y de esparcimiento, y un paseo que es un sitio para desplazarse a intervalos y vivir la experiencia de la apropiación de la ciudad de una manera diferente a la común. Mediante la búsqueda bibliográfica, platicar con los teóricos. Y aunque no son propiamente teóricos, según comenta, bueno, algunos sí, pero otros son más bien en la dinámica de lo referencial, pues de esa manera inicia él su trabajo platicando con los muertos o platicando con la gente que nos precede. Y según Gracián, la segunda parte de la vida, que cuando se es adulto, hay que platicar con los vivos. Y lo que hace el autor es platicar con los documentos a través de transparencia del ICAI, por ejemplo, lo que se genera en la actualidad, pero también con los habitantes o antiguos habitantes de esta zona. Y finalmente, recomienda Gracián, cuando uno es viejo, hay que platicar, la gente platica consigo misma, ¿verdad? Es decir, bueno, por términos lógicos, fisiológicos, pues uno no se puede desplazar. Y recuerda, y de esa manera cumple con estos 3 elementos la investigación de que la etapa del marco teórico, el marco práctico, el acopio de datos y finalmente el platicar consigo mismo, que es la redacción, cumple cabalmente con una redacción muy pulcra, una estructura impecable, ¿verdad?, de nuestro punto de vista. Bueno, después de esta primera parte, en el primer capítulo también aborda las principales características de los proyectos de la Gran Plaza, la Fundidora y el Paseo de Santa Lucía, y además considera el Fórum Universal de las Culturas del 2007. Más adelante, el autor analiza la transformación de los espacios de convivencia de sus antiguos propietarios, es decir, cómo se transforman las calles, los barrios, los comercios y las fábricas, y a partir de las entrevistas encontró otras 2 categorías que son los espacios propios de las viviendas, el agua y esa vinculación entre violencia y nostalgia. Finalmente, presenta cómo la construcción del espacio público repercutió en la producción del patrimonio urbano. A partir de ello, propone la valoración de los modos de habitar el espacio urbano para que el patrimonio, según afirma, y aquí cito, para que el patrimonio no represente el mero beneficio de políticos y empresarios. Pero lejos de una postura nostálgica, el autor propone dimensionar los efectos del desplazamiento de estos antiguos habitantes debido a la realización de los proyectos
y cuestiona la creación de una nueva imagen pública, y pongo con sus palabras, la construcción de una nueva imagen pública a costa del pasado. Bueno, ya queda una página, no se asusten, ya lo terminamos. A manera de conclusión, nos habla Jaime Sánchez Macedo que las formas tradicionales de habitar el centro de Monterrey resultaron incompatibles con la nueva imagen de la ciudad como resultado de la construcción de la Gran Plaza, en ese proyecto particular. Al reorientarse, según afirma, el uso de los espacios públicos con la creación de esta Gran Plaza, se marcó la pauta para intentar dirigir la economía del Estado hacia el sector de servicios. Eso para mí fue muy revelador porque hasta ese momento yo no había visualizado, después de que dejé Monterrey hace casi 30 años, cómo se había orientado, según veo, hacia los servicios, y como que parte de ese detonar fue la creación de la Gran Plaza, o con esa intención. En tanto que fundidora, como afirma el autor, ícono de la industria pesada paraestatal, se han perdido ya los referentes de los trabajadores y el parque ha sido objeto de privatización. El Paseo Santa Lucía, por su parte, fue creado como un intento de rescatar el cauce del río natural a fin de constituir la nueva ciudad internacional del conocimiento. El autor considera que si bien con los nuevos usos del espacio público del centro de Monterrey se ha intentado construir como un territorio para el esparcimiento y el ejercicio de la ciudadanía, los resultados que se esperaban no han sido plenamente alcanzados. Sánchez Macedo señala, y aquí cito, al igual que otras ciudades, en la renovación urbana en Monterrey no solo llevó consigo cientos de edificios, sino también un cúmulo de relaciones sociales y vínculos afectivos que se habían construido durante mucho tiempo en torno a ese espacio urbano. El autor finaliza diciendo, los modos de habitar forman parte importante del patrimonio, lo que llamaríamos quizá patrimonio intangible, en la misma medida que la arquitectura, los monumentos o la traza urbana, y por lo tanto no se puede disociar, esa forma de habitar no se puede disociar de los proyectos de renovación. El derecho a la memoria de la ciudad no es otra cosa que el derecho a reconocerse en el espacio urbano, a tener voz y voto sobre el desarrollo y porvenir de nuestro entorno cotidiano. Últimos dos párrafos. De esa manera, la lectura de esta obra es importante, pues desde una postura crítica, Jaime Sánchez Macedo valora las implicaciones que pueden tener determinadas transformaciones en las ciudades a partir del caso concreto de Monterrey y los 3 proyectos que han tenido lugar en el centro de la misma durante 3 décadas. Es una obra seguramente polémica que pone en la mesa de discusión el infatigable tema de la transformación del espacio urbano y sus implicaciones, los criterios que permiten valorar el patrimonio tangible e intangible, el patrimonio histórico tradicional y el que se orienta al futuro siempre incierto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Es un gusto estar presentando este libro aquí porque trata sobre lo que había aquí y lo que hay ahora y porque además en gran medida se manufacturó aquí al ladito, ¿no?, en la biblioteca del Museo de Historia. Quisiera comenzar diciendo que si tratara de agradecer a todas las personas que me apoyaron en el desarrollo de esta investigación, pues se nos iría todo el tiempo aquí, pero pues hablo de las personas que intervinieron tanto en el tema de la publicación como en los archivos, como en la reproducción de algunos de los materiales que aquí están, como en el consejo, como en la guía o simplemente para escucharme desahogar de las frustraciones. Sin embargo, me gustaría hacer 3 agradecimientos puntuales. El primero a mi familia, a Michelle, al verdadero Jaime Sánchez, al original, a mi hermano Alexis Sánchez, que sin su apoyo no hubiera sido posible hacer nada absolutamente.
En segundo lugar, a toda la gente que me dio su testimonio, a los compañeros de Fundidora, al señor José Carmen y a otros, a Evaristo y a otros más que no pudieron venir ahora, pero que me prestaron parte de su tiempo y de su día y bueno, pues ayudaron en gran medida su testimonio a esta investigación. En tercer lugar, y aunque tampoco hay nadie acá, pero bueno, la guía de la gente del Mora que me ayudó en el desarrollo de esta investigación, pues fue fundamental el apoyo de la doctora Eulalia Rivera, de la doctora Ángela Giglia y de la doctora Lourdes Roca, que fueron quienes, digamos, dieron seguimiento a esta investigación. Entonces, quisiera comenzar diciendo eso. Ahora, me gustaría comenzar hablando que este texto trata dos temas específicamente, que es la cuestión del espacio público y la cuestión del patrimonio. Y sobre eso me gustaría hablar ahora de manera rápida. Simplemente para simplificar, es referir que esto que yo refiero conceptualmente como espacio público contingente, pues no es otra cosa que los usos cotidianos que tanto pude documentar como que me describieron las personas en los testimonios que sucedían aquí en el centro. Un caso que fue muy llamativo para mí fue una fiesta de 15 años. Una fiesta de 15 años que se hizo aquí en la calle Diego de Montemayor, aquí entre casi esquina con Juan Ignacio, y que me pareció muy interesante, indicativo de lo que quería referir como espacio público contingente. Y me puse a pensar la complejidad que encierra el cerrar una calle para hacer una celebración como de este tipo, ¿no? Pareciera ser algo muy sencillo, pero al mismo tiempo encierra una cantidad de consensos, de negociaciones, de relaciones sociales que entran en juego para que en pleno centro de una ciudad se hubiera celebrado una fiesta de este tipo. Además de que por otro lado, pues no todo se reduce a rentar salones, ¿verdad?, para que fuera toda la gente, sino estamos hablando de una familia de clase trabajadora que se apropia de una parte del centro de la ciudad con el consenso de sus vecinos, seguramente con la molestia de los camioneros, de los que pasaban en coche y todo, pero que permite, digamos, hacer un uso de la calle que no solamente es transitar por ella, ¿verdad?, o dejar el coche ahí estacionado, sino que habla de apropiarse de ese espacio, de congregar a una cantidad de personas, de celebrar. Y bueno, este tipo de cosas son a las que yo refiero como espacio público contingente. ¿Qué tenemos en la contraparte? En la contraparte, esto que yo llamo el espacio público planificado, es esta sensación que nos da al visitar a veces el Parque Fundidora o caminar por la Macroplaza o el Paseo Santa Lucía, y es de repente preguntarnos si de verdad estamos en un espacio público o no lo estamos, ¿no? Desde el tema de la música de fondo, ¿no?, que como si estuviera uno en un centro comercial, hasta cosas más impresionantes o que me impresionaron mucho, cómo se realiza, por ejemplo, este ultramaratón Ironman aquí en la ciudad, ¿no? Y entonces ahí ves a los nadadores que se avientan al Paseo Santa Lucía y lo recorren todo, cuando al mismo tiempo, pues cuando hace mucho calor y los niños se meten a las fuentes, ahí están los policías tratando de sacarlos, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas son las que yo digo, bueno, esto en realidad es público, no es público, ¿de qué se trata, no? Porque además hay un asunto interesante con este ejemplo de nadar en las fuentes, y es que en realidad hasta antes del paseo, de la construcción de la Macroplaza que inició en los 80s, y como trato de referir en el libro, el centro, la gente que vivía en el centro estaba muy acostumbrada a la presencia de agua, aunque hoy en día no lo pareciera. Entonces los niños utilizaban el canalón para bajarse ahí, para explorar, para pescar como centro de recreación y otras cosas. También se utilizaba como desagüe, evidentemente, y eso era un problema, pero digamos que incluso cuando había llovidas, también en este mismo punto, la escuela primaria que estaba aquí al lado, que era la Lázaro Garza Ayala, mucho tiempo tuvo incluso una alberca para que se llenaba, porque ahí mismo era una represa histórica. Entonces esto llama mi atención porque
en realidad este uso del agua, este nadar, pues más bien es que la gente aquí ha nadado durante 300 años en el centro, ¿no? De repente las fuentes se interponen en ese uso que es de nadar y se convierten en un problema, tratar de evitar que los niños se metan ahí cuando, bueno, vivimos en una ciudad que es muy caliente, ¿no? Y que además se antoja mucho siempre que hace calor, pues ir a nadar, y no todos tienen la oportunidad como de pagar una membresía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que para mí eso sería esto del espacio público planificado, esta preconcepción del espacio que choca con el uso corriente histórico del espacio, ¿no? Por otro lado, el asunto del patrimonio es que, o tiene que ver con que considero que en Monterrey vivimos una situación muy particular respecto al patrimonio, y es que por un lado tenemos esta clase, esta élite económica de la que ya ha hablado Lilia, que tiene intereses muy claros o ha tenido intereses claros sobre los usos del espacio, y al mismo tiempo tenemos un marco normativo institucional que está muy centralizado o muy enfocado en la idea del patrimonio que se plantea desde el centro del país. Entonces, ¿cómo podemos competir como ciudad cuando no tenemos los palacios que tiene la Ciudad de México, cuando no tenemos los callejones de Zacatecas, de Guanajuato, etcétera? Entonces, se convierte también en una búsqueda de crear como de manera artificial propio patrimonio con base en eso, mientras que al mismo tiempo la normativa del INAH, del INBA, dejan en el desamparo mucho de lo que podríamos considerar patrimonio aquí en la ciudad. Y no solo eso, sino también cuestionarse cuáles son los límites del patrimonio. La manera en que yo entiendo el patrimonio en este libro es como una porción del espacio que finca una serie de relaciones, de prácticas, de representaciones sociales, y en ese sentido la materia, digamos, pasa un poco a segundo plano porque tiene más que ver con lo que significan los espacios para la gente. Al respecto, yo, por ejemplo, una anécdota en el libro es ¿qué pasa, por ejemplo, platicaba una persona sobre un restaurante de mariscos que estaba sobre la calle Zaragoza que se llamaba El Fornos, ¿no? Al parecer a la gente le gustaba mucho ese restaurante y le gustaba estar ahí, ¿no? Por más que el lugar fuera señalado como un nido de ratas, como etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿ese restaurante de mariscos podría ser patrimonio? Pues evidentemente bajo la Ley Federal de Monumentos Históricos del 72, pues no lo es, porque ni era un edificio antiguo, ni era bonito, ni nada, ¿no? Pero era importante para mucha gente, ¿no? Porque ahí iban, ahí paseaban, ahí los llevaron sus papás, ahí conocieron a sus parejas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas que se cuestiona en el libro, y entonces que nos invita a reflexionar cómo vamos a valorar lo que consideramos patrimonio, cómo vamos a definir nuestro patrimonio. Y en ese sentido considero que es necesario redefinir nuestra noción de patrimonio para voltear a ver estas cosas que a veces pueden pasar desapercibidas, ¿no? Voltear a ver los usos que hoy en día tiene la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía y el Parque Fundidora, para ver qué significan y qué implicaciones tienen esos usos. En fin, bueno, un tercer punto que me gustaría tratar tiene que ver con que yo no refiero en el libro a estos procesos como gentrificación, que es un concepto como muy de moda actualmente, porque considero yo que no se refiere, que la gentrificación refiere más bien a la gente que desplaza y no a la gente desplazada. Y a mí lo que me interesaba conocer era el punto de vista de la gente que fue desplazada, de la gente que habitaba ese lugar, porque además me parece que en el caso de Monterrey sigue predominando una idea que es que el centro sigue abandonado, que es que tenemos un centro que está desaprovechado y que por lo tanto todavía es factible seguir ideando proyectos para redensificar, para renovar, el mismo discurso que se instrumentó en 1980 para tumbarlo. De hecho, ese mismo discurso hoy en día ya también tiene que ver con renovar la Macroplaza. Entonces, estamos hablando de renovar las renovaciones y me parece que eso puede tender al infinito, ¿no? Entonces, y más ahora que se considera que el modelo de gestión del Parque Fundidora es como el modelo que debe de seguir todo el espacio público. A mi parecer, el espacio público es una inversión, o sea, no tiene
la idea que se tiene es que no debe de significar gasto del erario, ¿no? Y por eso se considera exitoso el modelo del Parque Fundidora, cuando en realidad en términos sociales el espacio público es una inversión en términos de calidad de vida, de convivencia, de bienestar, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, me parece que en la actualidad estos 3 proyectos de la macroplaza, el Paseo Santa Lucía, el Parque Fundidora, lo que marcan no son proyectos aislados, sino es el inicio o es la catalización de una lógica que seguimos todavía hoy en día viendo en la ciudad, y que tal vez se vuelve más drástica conforme más pasa el tiempo, ¿no? Ahora con todos los edificios que se están construyendo aquí en el centro, con los proyectos de hacer distritos, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, todo eso tiene que ver con la lógica que se implementó en estos proyectos del parque y de la plaza y del paseo, porque seguimos viendo el mismo discurso que justifica esos proyectos, el abandono, la inseguridad, el estigma, ¿no?, sobre el espacio. Entonces, de ahí la importancia de estudiar cómo sucedió esto y tratar de aprender un poco, ¿no?, o entenderlo y ver las implicaciones que ha tenido. Y bueno, pues muchas gracias. Bien, pues agradecemos la participación del doctor Carlos Recio, la doctora Lilia Palacios y de Jaime Sánchez. Muchísimas gracias. El libro está a la venta, tiene un costo de 200 pesos y ya lo pueden adquirir, pero antes vamos a continuar con la siguiente presentación de libros, si nos lo permiten. Gracias. Y para esta presentación le pedimos a la licenciada Magdalena Cárdenas García que pase por favor, al doctor Alfonso Alfaro también. Bien, me voy a permitir leer una breve reseña. La licenciada Magdalena Cárdenas García es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Iberoamericana. En 1985 comenzó a impartir clases de letras españolas en la Universidad Autónoma de Coahuila. En el 91 fue nombrada directora del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Saltillo y en el 93 directora de la Unidad Saltillo de la Universidad Iberoamericana. Fue creadora y directora del Instituto Coahuilense de Cultura y directora del proyecto para la creación del Museo del Desierto, del cual es fundadora, y fue directora de este museo de 1995 al año 2002. En el año 2003 llegó al Fondo de Cultura Económica Nuevo León para ser directora del Centro Regional para la Promoción del Libro y Lectura Infantil y Juvenil. Posteriormente, durante los festejos del Bicentenario, fungió como coordinadora de Educación y Contenidos. En CONARTE fue directora de Desarrollo y Patrimonio Cultural del 2010 al 2014, donde estuvo a cargo de la coordinación de ediciones, cultura popular, patrimonio, cultura infantil, educación y del Festival Calle Genera. El doctor Alfonso Javier Alfaro Barreto, quien es el autor de los textos de esta edición, recibió el doctor honoris causa por el Sistema Universitario Jesuita de la provincia mexicana, doctor en Etnología y diplomado de Estudios Avanzados por la Universidad de París, diplomado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desde el año 2013 es profesor en la licenciatura y la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales del Departamento de Filosofía y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. También es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en el Colegio de México desde el año 2007.
De igual manera, se ha desempeñado como profesor en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y en la Universidad de París, con la cátedra Alfonso Reyes. Además de su actividad docente, es miembro del patronato de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, del Consejo de Asesores de las revistas Artes de México, Historia y Grafía y Xipetotec, y del Consejo de Asesores del Museo Franz Mayer. Ha publicado más de 60 estudios en editoriales nacionales y extranjeras sobre temas etnológicos, antropológicos, históricos, estéticos, espirituales, sociológicos y de relaciones internacionales. Desde 1998 es director del Instituto de Investigaciones de Artes de México. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Primeramente, escucharemos a la licenciada Cárdenas. Muy buenas tardes. Solo quiero hacer una muy breve presentación explicando cuál fue la intención de hacer este libro en menos de una cuartilla y pues agradecerles a Alfonso y Artes de México que nos hayan apoyado para realizar esta edición. La idea era que queríamos publicar un libro dedicado a divulgar el valor de nuestras colecciones y a promover el aprecio por el patrimonio cultural que resguarda el Museo de Historia Mexicana desde hace 25 años y que inicialmente custodiaba, cuando se inauguró, custodiaba un acervo de 1,200 piezas y a la fecha pues tiene más de 13,400 piezas que hemos logrado ir adquiriendo poco a poco con recursos propios generados en el museo. Entonces, bueno, eso nos hace sentir pues muy comprometidos de divulgar el valor de ese patrimonio que tenemos con nosotros. Entonces, para eso buscamos a Artes de México, porque sabemos desde hace muchos años pues la calidad de sus ediciones, la belleza y el cuidado con el que trabajan sus ediciones. Y pues quiero aprovechar para agradecerle a Margarita de Orellana, la directora general de Artes de México, que recibiera con mucho gusto la propuesta de nuestra parte. Porque lo que le proponíamos es hacer patente en este libro la voz narrativa de los objetos que guarda nuestra colección. No tanto hablar de su calidad técnica, de su cualidad técnica o de sus valores económicos o de otro tipo de cosas, sino la capacidad que tienen los objetos de una colección de narrar el pasado. Y eso era lo que queríamos hacer, para evidenciar entre los lectores esas historias del pasado a la que nos remiten los objetos que atesora un museo. Y de esta manera lograr que cobraran mayor presencia los seres humanos que están detrás de los objetos de un museo, que pudiéramos entender quiénes los usaron, quiénes los fabricaron, cuál fue el sentido de esos objetos que tenemos ahora en exposición. Y con ello, pues, hablar de los contextos, los momentos y el devenir de la historia. Para transmitir esta idea, pues se pensó en Alfonso Alfaro, pues cuya erudición, cuya experiencia y cuya sensibilidad nos aportarían una lectura muy novedosa y muy compleja y muy rica de las piezas que guarda el museo. Y sobre todo podría establecer algunos lazos narrativos entre algunas piezas, contenidos temáticos y lazos narrativos entre una y otra pieza del museo. Para eso pues empezamos a trabajar con Alfonso, al que le agradecemos muchísimo su disposición, y también a Claudia Ávila, al equipo de exposiciones, porque trabajamos también en la selección de piezas, en enviar a Artes de México todos los recursos que requerían para hacer esta edición. Y con eso pues salió este libro conmemorativo, 25 años, 25 miradas sobre la historia de México. Yo quisiera dejarles ahora con Alfonso
al que reitero nuestro profundo agradecimiento para aceptar nuestra invitación a participar en esta edición. De veras es un honor para nosotros contar con investigadores y plumas como la de Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Y pues los dejo para que sea él, Alfonso, quien nos cuente las peripecias que lo llevaron a realizar este libro. Muchas gracias, Alfonso. Listo. No, pues, sí, yo quiero agradecer muy profundamente la oportunidad de haber tenido una experiencia como esta, de explorar en compañía del equipo, de todo el equipo del museo, tanto las piezas como los guiones museográficos y la vida misma cotidiana del museo que hace de esta institución algo tan excepcional y tan atractivo. Saben, como Rusia, como Turquía, hay algunos países que están a caballo entre dos continentes. Y México es así. Rusia y Turquía están entre Asia y Europa. Y México está sobre una de las zanjas más profundas que puede haber entre las civilizaciones. El profesor Recio hablaba hace un momento de Mesopotamia. Mesopotamia marca el surgimiento del espacio urbano, del espacio de los espacios de los asentamientos, de las sociedades estables. Y la gran ruptura de la historia humana es precisamente el momento que algunas sociedades se hicieron sedentarias y otras siguieron siendo nómadas. Y este país está a caballo entre el mundo de las sociedades nómadas y el mundo de las sociedades sedentarias. Es decir, esta Mesoamérica sedentaria y esa América del Norte que ha sido tanto tiempo nómada, y el encuentro de esos dos espacios crea, como en todas las situaciones de contacto profundo, un limes, una zona especial, una zona distinta. Y México es eso, es un lugar donde el mundo de las culturas del norte y el mundo de las culturas mesoamericanas se fue fraguando en comunicación. Y este museo tiene, por eso es bastante excepcional entre los museos del mundo, tiene la vocación de explorar esa dinámica de contacto. Por otra parte, no es la única fractura fundamental que el museo explora, que esta serie de museos exploran. Está también la extraordinaria situación del contacto entre el mundo de las culturas anglosajonas y del mundo de las culturas del mundo hispánico, y ambas otra vez confluyen, convergen en este mismo punto. De manera que tenemos un espacio excepcional, así como el Bósforo o ¿problemas con el sonido? Ya. Así como el Bósforo o los Urales, en donde son lugares excepcionales debido al encuentro de estas sociedades, tanto de una sociedad asiática con una sociedad europea. Esta zona del mundo tiene esa particularidad. Fue durante muchísimos milenios, durante varios siglos, el punto de encuentro entre las sociedades nómadas y las sedentarias, y es ahora el punto de encuentro entre las sociedades hispánicas, del mundo hispánico, y las sociedades de cultura anglosajona. Y es muy excepcional que haya surgido una serie de instituciones, estos tres museos, cuya vocación es explorar esa dimensión particular, esa realidad excepcional que configura a esta zona del noreste. En el país hay muy pocos museos de historia. Está el Museo Nacional de Historia, por supuesto, en el Castillo de Chapultepec. Pero este museo tiene además un parentesco con otro museo muy importante, que es el Museo Nacional del Virreinato, porque el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán
es quizá el primer eslabón de la cadena que une al sur con el norte, a Mesoamérica con el norte. Es el lugar de donde partían las exploraciones, el lugar cuya vocación fue justamente amarrar dentro de un solo espacio, del espacio de lo que es ahora México, ese sur y ese norte. Y este museo, esta serie de museos de regiomontanos son el eco de el otro gran eslabón de esa cadena, ya situada en la zona propiamente norteña de ese vínculo. Y esa zona ahora, esta zona liminar entre el norte y el sur, tiene varias capitales vivas: Monterrey, Miami, Los Ángeles. Esas tres ciudades son de alguna manera las capitales de este espacio cultural. Y los museos, estos museos están ahí para dar testimonio de ese papel tan excepcional que la ciudad tiene, un papel importante no solo para el país, sino para el mundo, en el sentido de que este punto de contacto nos enseña muchas cosas sobre la realidad de las civilizaciones que convergen en este punto. Y precisamente la investigación de la que acabamos de tener ahora noticia gracias a la publicación de este libro, de este premio, nos da, es algo sumamente revelador acerca del fenómeno precisamente de la urbanización, este gran fenómeno que representa un desafío muy importante para todas las sociedades en nuestro momento, como en un lugar como este, la problemática de la urbanización implica reconocer esa doble circunstancia. En buena medida, la tardía urbanización de este sitio y la fuertísima influencia que recibe de los modelos de industrialización norteños generan este tipo de tensiones tan extraordinarias que han sido estudiadas en este libro, que por lo que he acabado de escuchar me parece espléndido. El museo tiene además una particularidad entre otros museos del país y del mundo, es que es un museo que ha tenido una vocación muy clara de convertirse en un espacio de reserva cuidadosa de acervos distintos. Ha habido algunos acervos realmente excepcionales en el mundo, como sus acervos de marfiles o el de castas que están ilustrando esta edición. Son acervos mundialmente excepcionales. Hay acervos importantísimos de textiles, de cultura popular, de fotografía, de armas, de objetos tecnológicos. Y este museo tiene esa vocación muy importante para la relación con el patrimonio, que es ofrecer un espacio de refugio, una zona de acogida. En gran medida la dificultad para preservar el patrimonio, para conservarlo, para estudiarlo, para analizarlo, para hacerlo propio, para seguir haciéndolo vivo, tiene que ver con la dificultad que existe para simplemente preservarlo. Y este museo ha ofrecido a lo largo del tiempo condiciones excepcionales para estos diversos acervos que pueden en un cierto momento presentarse para ser salvaguardados y para ser protegidos. Y este es otro de los elementos muy valiosos que esta serie de museos tienen respecto del resto del país y del mundo, como lo sitúa en una posición bastante excepcional. Los asuntos de la memoria son siempre fundamentales a lo largo para cualquier ser humano y para cualquier sociedad, y sobre todo en los momentos de inflexión, en los momentos donde donde la sociedad pretende realizar cambios o aspira a realizar cambios. Solo la memoria puede dar pistas de los rumbos hacia los cuales podría eventualmente la sociedad dirigirse. Y precisamente en este país la difícil construcción de una memoria debido en buena medida a este ritmo espasmódico de
nuestro pasado, hace difícil esta tarea. Y por eso es tan esencial, tan útil, tan urgente la labor, digamos, la importancia cívica, la importancia social, la importancia pública que tienen espacios como este, dedicados justamente a preservar, estimular la memoria. Y por eso, justamente al lado de los acervos, es un museo con importancia pedagógica extraordinaria. Todos los grupos escolares que están aquí constantemente, y el hecho de tener no solo la misión de salvaguardar objetos, presentarlos y cuidarlos, sino y hacer de ellos un discurso, que es algo muy, muy importante que el museo ha hecho. Los guiones museográficos del museo son especialmente inteligentes y con mucha frecuencia bastante propositivos. No solo esta labor, sino el estimular la investigación. Y creo que el acto que acabamos de tener hace unos momentos del premio de este libro, que resulta tan interesante en términos de análisis crítico, de análisis propositivo de la situación actual del urbanismo, creo que complementa perfectamente esta vocación excepcional. Por todas estas razones, creo que este museo es no solo un importante museo mexicano, sino es un museo que tiene en el mundo una vocación particular y que está cumpliendo de una forma muy fiel con esa vocación, y que para mí ha sido un objeto de admiración y de entusiasmo y de muchísimo gozo haber podido colaborar, tratando de explorar sus piezas y ver qué pueden decirnos a nosotros hoy las piezas de unos acervos tan ricos, tan dispares, pero siempre integrados en un proyecto común, que es la exploración y la construcción de la indispensable memoria que esta sociedad necesita. Muchas gracias, Magolo, otra vez, y muchas gracias a todo el equipo del museo por su generosidad. Muchísimas gracias al doctor Alfonso Alfaro y a la licenciada Magdalena Cárdenas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y los invitamos a que pasen al vestíbulo de este museo. Vamos a tener un brindis, si les parece bien, y posteriormente esperamos que nos ayuden a cantar las mañanitas al museo, que hoy cumple 25 años, precisamente el día de hoy. Entonces, pues, vayan preparando las voces, por favor, y vayan calentándolas con un vinito. Aquí los esperamos. Gracias. Muchas gracias.